Hola, colegas y amigos, soy la doctora Silvia Salas, delegada de OFIL México. Bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico, realizada por la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos de México y por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Les recordamos que la entrevista Horizonte Farmacéutico es una iniciativa sin fines de lucro que desde el 2020 viene realizando OFIL México. Las entrevistas son de acceso totalmente gratuito, de igual la forma la constancia que se emite por esta ponencia. El tema de hoy vamos a platicar sobre el desarrollo de la farmacia hospitalaria en el Perú y para ello contamos con la excelente participación de Rubino Acero, quien es químico, farmacéutico, especialista en farmacia en el Perú. Rubino, te doy la bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes con todos, pues yo gustoso de haber que me haya invitado y que esté con ustedes pues compartiendo experiencias. Gracias. Pues antes de iniciar esta charla, me voy a permitir leer tu resumen de tu currículum y vamos a empezar por la formación académica. Como acaba de mencionar, es químico farmacéutico por la Universidad Privada de Norbert Wiener. Tiene una maestría en atención farmacéutica por la Universidad Nacional Mayor en San Marcos, especialidad en farmacia hospitalaria por la Universidad Nacional de San Marcos. Tiene un diplomado de administración y gestión hospitalaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Alcides Carrión, varias capacitaciones, entre ellas una pasantía en el Hospital Bell de Hebron, en Barcelona, España, un programa especializado en farmacia clínica y un curso de herramientas de inteligencia artificial en la docencia. Muy interesante. Aparte, tiene en su vida profesional, ya lo que es laboral, él es farmacéutico, asistencial y secretario técnico en el hospital Burton I. Kelly de la Fuente, así como también es catedrático de la Universidad Privada de Northwestern, donde está como docente de tiempo parcial en posgrado. Su gestión institucional él es presidente de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria. Es también presidente de los hospitales A. Barton Kelly de la Fuente en el Comité Institucional de Ética e Investigación, miembro del Hospital A. Barton Kelly de la Fuente como Comité de Farmacoterapéutica Central, bastante interesante también, y el encargado de policlínicos del mismo hospital en el programa de optimización de fármacos antimicrobianos. Pues dicho esto, empecemos con la entrevista, con esto. Rubino, primero, platícanos un poquito cómo es el currículum de un farmacéutico en Perú. ¿Qué tienen, qué estudios o cuánto tiempo tardan para hacer su formación académica? Bueno, lo normal, la parte de pregrado, pues tienen una formación de 5 años y dentro, finalizando, tienen que hacer un internado, ¿no? Y acabando esta formación de pregrado, pues ya tienen que obtener con la sustentación de una tesis el título profesional que acá lo tenemos, sale egresado como químico farmacéutico, ¿no? Ya después tenemos ya a nivel de posgrado, ¿no? Tenemos las distintas maestrías y las especialidades, ¿no? Uno puede tener una segunda especialidad en farmacia hospitalaria o farmacia clínica o también en toxicología, ¿no? Dependiendo a cuál campo quiere desenvolverse más adelante el farmacéutico, ¿no? Pues un poco por resumir, es un poco la formación, tanto en pre y posgrado, ¿no? Ah, perfecto. Y entonces el rol del farmacéutico en el sistema de salud ya está bien, ya está bien posicionado, o sea, ya es un profesionista, que ya lo reconoce el sector salud. Sí, ha habido bastante progreso en darse a conocer, ¿no? Al farmacéutico siendo parte del equipo de salud. Creo que una normativa muy importante es la de nosotros que tenemos la normativa de dosis unitaria, que creo que fue el puente principal de evidenciar al farmacéutico más allá de estar en la oficina o en la farmacia, sino que estar y pasar en la visita médica, ¿no? Como parte de
una actividad que implementaba pues la parte asistencial clínica y la participación aquí activa dentro del equipo de salud, ¿no? Yo creo que se ha avanzado bastante en ese ámbito. A nivel de la sociedad, creo que hay muchas mejoras que se podrían hacer ya en la parte de farmacia comunitaria, pero yo creo que sí ha habido un avance muy importante en reconocer la actividad asistencial, ¿no? Más allá que el médico y la enfermera, creo que se ha logrado un triángulo muy importante, ¿no? Tanto en la prescripción, la dispensación y en la administración y en la participación bastante activa del farmacéutico en la parte hospitalaria. Y me imagino que no ha haber sido un camino fácil, ¿no? No, no ha sido fácil. Desde los, bueno, no ha sido ningún, para llegar a metas y objetivos correctos, siempre es tedioso, ¿no? Ha sido un camino relativamente de esfuerzo y dedicación, de crear la necesidad, ¿no? Si no creas la necesidad, difícilmente vas a empoderar al farmacéutico en la parte hospitalaria, ¿no? Como le decía, yo creo que un punto muy importante fue estando en sanitaria que ayudó a ingresar al ámbito de los servicios hospitalarios, al farmacéutico y claro, había un poco el tema de enfermería, ¿no? Que hasta acá, Realmente. con el control de mis medicamentos, yo lo manejo de mi forma y creo que estoy bien, o con la parte médica, y creyendo que un poco superponemos funciones, ¿no? Claro, todo cambio es un poco difícil al inicio, ¿no? Por eso les Ujú. decía de crear la necesidad. Yo te comento en forma muy, por contestar esta pregunta, yo trabajé en un hospital del Ministerio de Salud en la cual en un inicio era una normativa que recién se estaba implementando y quería abarcar servicio por servicio, ¿no? En un primer momento, sí, es un poco difícil entrar, ¿no? Tanto con los médicos, con la parte de enfermería, pero cuando un poco van entendiendo cuál es la función, otros servicios que no tenían, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros iniciamos con cirugía general, y el servicio de pediatría o el servicio de traumatología que no tenían el sistema de docentaria, decía, no, Lo yo tengo un pedían. farmacéutico que pasa la visita, que está ahí, y el otro decía, ¿y yo por qué no tengo? No, no, también necesito los farmacéuticos que tengan, que pasen acá en la parte asistencial, en la parte, entonces, esa necesidad de crearla, poco iba cambiando la actividad que nosotros teníamos, y más que entender que éramos, apoyábamos tanto en las actividades de enfermería como del médico, pues centrado en algo muy principal que es el paciente, ¿no? Colaborar todos. Creo que se ha ido siempre en muchos hospitales, más que también en provincia, podrían en los inicios tener y siempre hay, ¿no? Pero yo creo que cuando logran entender la participación y la importancia que tenemos, ¿no? En el sistema de salud, esto va poco a poco mejorando. Sí, yo creo que, como dices, yo creo que sucede en todo, ¿no? Que pienses que vas a quitarle, como decimos acá, la chamba y en realidad es apoyo, ¿no? O somos parte de, y ir a la par también, porque tampoco, también empiezan a ver sus categorías. Pero, a ver, cuéntanos un poquito cómo estaba viendo sobre en cuanto al sistema de salud, pero en general que tú estás manejando, que es una inversión privada, que estás dentro también de Ah, lo que es público, pero que es privado y obviamente destacan los servicios de policlínicos que ustedes manejan. A ver, platícanos un poquito de eso. sí, un poquito comentando. Yo trabajo, pertenezco a un sistema de salud que es a las personas que trabajan, a los asegurados, pues tienen un sistema que se llama de salud y para la parte estatal es el MINSA, ¿no? Pero Mm, nosotros tenemos un modelo que es asociación pública privada, ¿no? Que es una privada que da servicios al Estado, ¿no? Para la vista, el público es una empresa del Estado, pero internamente está gestionado por una empresa privada, ¿no? Esas son las APPs, ¿no? Y estas ujú, asociaciones públicas privadas pues en el mundo y en los artículos mencionan que pues mejoran la gestión, mejoran un poco los procesos y procedimientos, ¿no? Y se hace tanto viable tanto para la parte del Estado como la parte privada. En otras palabras, ambos se ven beneficiados, ¿no? La parte privada con el tema de inversión y la parte pública con el tema de atención, ¿no? Y este es el modelo que, a ver, sería bueno que se repliquen más asociaciones públicas privadas, porque el que se beneficia en todo esto con la calidad en salud, pues
literalmente es el paciente, ¿no? Ujú. Que es un modelo a ver, que no hay muchas asociaciones públicas privadas tampoco, acá en Perú son pocas, ¿no? Y, ¿por qué no? Hay paper y documentación y artículos que mencionan la importancia, la necesidad y más que todo ser eficientes con el sistema de salud de veces cuando es un poco complicado gestionarla y darla como estado, ¿no? Entonces, el paciente o el usuario de los servicios médicos de todo un hospital no distingue, estoy yendo al hospital a donde tú No, laboras ellos no dicen. y él llega normal. Ah, ok. Claro, la única variación, un poco por decir, al tener autonomía, claro, mejoran relativamente algunos servicios, ¿no? O sea, lo único que pueden ver, digamos, a nivel de infraestructura o de procesos, quizás algo más, mucho mejor a comparación de algunos sistemas de salud, ¿no? Pero yo creo que a la par, tantos, hay preocupación por avanzar, por seguir creciendo, pero estas cosas un poco te dan la facilidad de poder gestionar, ¿no? Los servicios, ¿no? Mejorar los procesos y también de antemano los procedimientos. Entonces digo, es equitativo, ¿no? Entonces llegan y los servicios de salud son igual tanto para que como la pública y la privada. Entonces los privados tienen como un seguro y la otra parte que mencionas es el gobierno que les ayuda a subsidiar los gastos. Claro, la asociación pública-privada es que se tiene, digamos, un agapite por paciente de un promedio de Mm. costo que sea, ¿no? Que lo asumen, dice, ya quedan de acuerdo en contratos en qué es lo que se debe abarcar, ¿no? Cada paciente tiene un costo y eso pues definitivamente es lo que se brinda, ¿no? Y bajo un contrato o bajo temas administrativos que deben estar orientados a la calidad, a la eficiencia, ¿no? Esto nos da, por ejemplo, a nosotros la potestad, como les comentaba, ¿no? De estos centros, justamente de poder, vamos ya a nuestra tercera acreditación, tanto en DJCI, Joint Commission Ujú. Internacional, a nivel de hospital, a nivel de atención primaria, a nivel de unidad domiciliaria. Un poco la facilidad de poder gestionar y tratar de conseguir mejoras, ¿no? Un beneficio ya yendo un poco más allá a nivel del paciente y la seguridad con ellos. Puesto que en el Estado no digo que sea imposible, claro, es un poco más difícil lograr Ujú. esos estándares, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Hay algunas instituciones que han podido, por ejemplo, el INCOR, que es un Instituto del Corazón acá, que ha podido lograr algunas acreditaciones. Y estas acreditaciones, pues normalmente lo tienen las entidades privadas, ¿no? Claro, Ujú. nosotros, al brindar un servicio estatal, pues se genera una buena conducta, una buena confianza en el paciente de tener instituciones pues, que al final garanticen el tema de seguridad relacionado a todos los procesos, específicamente también al del medicamento. Y por ejemplo, en el hospital donde tú trabajas o diriges, porque pues es como son varios, ¿cuántos farmacéuticos hay por hospital? ¿O por cama? ¿O cómo lo manejan? En el caso de nosotros, en cada complejo hospitalario, pues manejamos más de 12 farmacéuticos. Y son complejos de cuántas camas más o menos, Son aproximadamente 200 camas cada hospital. cada hospital. Y ayer o sea que que esos farmacéuticos son ya los encargados de un área específica y ellos o de servicio, por así decirlo. Sí, acá lo normal es que se tengan, acá se les suele decir direcciones técnicas, ¿no? Hay un director técnico encargado de la Ujú. farmacia, ¿no? Es el que es legalmente el responsable de todas las farmacias que pueden haber dentro del departamento o servicio de farmacia que puede estar en un complejo o un hospital o en atención primaria, ¿no? Ya de ahí van derivándose servicios o áreas, ¿no? Orientadas a las actividades que puede ser farmacopenia, que puede ser unitaria, farmacia de emergencia, farmacia ambulatoria,
ir a distintas farmacias que según el nivel y la complejidad que pueden tener los hospitales, pues pueden tener las farmacias que necesiten pues a la actividad propia orientada a cada institución y según el nivel también, ¿no? ¿Y cómo sería, por ejemplo, entonces un día de Rubino en su trabajo? Porque pues diriges bastantes cosas. Eh, bueno, Platícanos. al ser un modelo un poquito diferente, por decirlo, ¿no? Ujú, Yo estoy ahorita orientado netamente al área, se llama Secretaría Técnica, es un área que ve de manera transversal, por eso es que al ser transversal, pues se ve tanto la unidad domiciliaria, la atención primaria y los hospitales, pues con todos los procesos y procedimientos que están orientados con el tema de medicamentos, ¿no? ¿Qué quiere decir a nivel de los comités farmacoterapéuticos, los comités de infecciones asociadas a salud, el comité, ahora último que sea, hace un par de años, el comité de optimización de antimicrobianos y el PROA, ¿no? Y ujú, el comité de farmacovigilancia, ¿no? Entonces, se trata de ir cada vez mejorando los procedimientos que están orientados netamente, en mi caso, que es donde haya un medicamento, pues cada uno de los procedimientos deberían garantizar la eficacia, la eficiencia de las actividades que se hagan en cada una de estas, ¿no? Y pues de una otra forma se trabaja en conjunto con las direcciones técnicas que tienen los hospitales, con las diferentes áreas que tienen, pues logrando que se cumplan los objetivos que tenemos orientados al tema de necesidad, al tema de abastecimiento, ¿no? Al tema de seguridad, ¿no? Y todo lo que tenga que ver relativamente con la cadena de suministro, ¿no? Pues en mi caso, pues, trabajo de manera coordinada. Ahora, por ejemplo, la próxima semana que viene, estamos en el proceso de reacreditación de la unidad domiciliaria, que cada 3 años tenemos, sí, sí, es bueno tener la acreditación, pero también tenemos que mantener pues, esos estándares por cada 3 años. Nos dicen, a ujú, ver, vamos a ver si sigues garantizando lo que nos dijiste hace 3 años, ¿no? Y ahorita estamos pues trabajando en justamente pasar todos los procesos, porque no solamente es farmacia, sino ahí se habla a nivel transversal de todas las áreas, ¿no? De todo lo que, todas las actividades que hace en este caso unidad domiciliaria. Y es un poquito más complejo porque esos son pacientes que están en las casas, ¿no? Y de una u otra manera se tiene que garantizar en las farmacias un poquito relativamente, digamos, como ya más factible, pero garantizar que el paciente, el cuidador o quien haga las veces, ujú, pues el almacenamiento, el acondicionamiento de los medicamentos, los tratamientos, ¿no? La conciliación, que es un tema muy complicado, pero no difícil en la parte de unidad domiciliaria, pues un poco ahí tenemos que ir garantizando, como estas semanas están orientados a cumplir todos los estándares que nos exigen, ¿no? También trabajamos con el tema de las terapias antimicrobianas, valoramos la eficacia, en mi caso, del uso racional orientado a distintos protocolos, porque, a ver, los protocolos a veces son muy bonitos, las guías son muy chulas, como dirían, pero no solamente debe quedar en el archivo o en el sí, ¿no? escritorio o Ujú, en el librero, sino que hay que garantizar que ese protocolo se esté cumpliendo, ¿no? Y trabajo de manera en conjunta, ¿no? Con los servicios, con las áreas, con los especialistas, ¿no? Un poco orientándose un poco a mejorar la pertinencia de las prescripciones, apoyándoles en todo el tema del medicamento que a veces podrían desconocer, pero justamente la idea es nosotros tenemos que hacer que los recursos sean sostenibles porque no son ilimitados, ¿no? Y la única forma ujú, de garantizar esto, pues es utilizando de manera eficiente el medicamento y llevando a un uso racional. Pues en el día a día hay que hacer el agua de polímago, ¿no? Ir detrás, viendo que están orientadas a las terapias, a las líneas de tratamientos, a los protocolos, a las mismas condiciones que ellos, porque todo esto se trabaja en conjunto, no lo trabajo yo solo, no es que despierto en la mañana y digo, uy, le voy a implantar un protocolo ujú. para que lo haga. No, esto se trabaja en conjunto, se trata de llegar a un consenso, pues bajo los lineamientos que ellos mismos han puesto, pues vamos valorando.
A veces esto es como los medicamentos. Si no lo tomas cada 8 horas, no hace efecto, ¿no? Si no le das un seguimiento, un mes está bien, al otro mes, pues se me desbandan, ¿no? Entonces la idea es trabajar en conjunto. Pues prácticamente en esa labor estamos en los distintos frentes un poco. En mi caso, pues trabajando de manera transversal con todos las, el hospital, la atención primaria y la domiciliaria. Fíjate que ya me diste parte un poquito ahí, me llamaba la atención eso precisamente, cómo era el proceso de atención domiciliaria. Pero va un equipo multidisciplinario a ver a esos pacientes y la conciliación, cómo la hacen? Si se puede saber, porque de inicio hacerla en un hospital, ay, a veces es complicado, o a veces también hacerla ya en una farmacia comunitaria, como lo hacen en algunos otros países. Ahora, a domicilio, a ver, cuéntanos. Sí, a ver, tenemos un poquito la facilidad de tener, el complejo hospitalario, de tener todo sistematizado, la receta electrónica, Mm, el ok. CARES electrónico, el sistema automatizado que maneja, entonces todo está en red, ¿no? Sí, lo estoy diciendo, pues, al principio cuesta un poco trabajar, porque las herramientas digitales nos deben ayudar y a facilitar las actividades que nosotros hagamos, ¿no? Y de eso, en unidad domiciliaria, pues, a ver, la primera vez que pasó esto, era muy difícil controlar la medicación que uno de buena fe le da a la institución, pero el paciente pues puede tener la del médico, la del privado, la que le recetó el amigo, la que de ella al final Ujú, tiene un pool de medicamentos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se hacía, pero hay veces el paciente tiene la capacidad de encontrar medicamentos de donde el médico ni siquiera se ha enterado, ¿no? Y pues trató de un poco de estandarizar, primero estandarizar en dónde debe estar la prescripción, porque si bien es cierto, manejamos una receta electrónica, una historia clínica electrónica, pero se escribe en muchos lados la información del medicamento, ¿no? Entonces por ahí primero estandarizar en dónde va a ir la información, porque mientras más disperso está el medicamento en distintos lugares, pues puede conllevar a no tener una correlación de lo que se necesita el paciente, ¿no? Y eso por la parte de la historia. Por otra parte del tema del paciente, pues trabajar directamente, y esto es la parte médica, trabajar directamente en saber qué es lo que necesita el paciente, ¿no? Para que éste pueda, el médico, según la conciliación que tenga y la ujú, expertise, considere que puede ayudarle al tratamiento, ¿no? Porque a veces pasaba que decía, no, que el paciente quiere su medicamento, ¿no? Pero yo le digo, si tu médico me dices que yo me paro cada 8 horas de cabeza y eso me va a curar, yo lo hago, ¿no? Entonces, eso ujú, implica, pues, cuánto educas al paciente y en medida domiciliaria es eso, ¿no? Educarlo. Entonces, de una otra forma, tratamos de que existe un cuaderno del cuidador donde debe reflejar directamente lo que dice el cuaderno, porque es lo que manejan los pacientes ambulatorios, los pacientes, perdón, de media medicina que están en casa, que debe reflejar lo mismo que está en la historia clínica electrónica, ¿no? Y pues se intentó, más que todo, tener esta información homologada e incorporar, porque el sistema en este caso no tenía la capacidad de poder incorporar medicamentos que no están en nuestro petitorio, y lo que se hizo trabajar un poco de tareas que el sistema ayude a garantizar a esos medicamentos que son conciliados, ¿no? Y que lo escriban en el diario clínico. Cosa que es así, teníamos una trazabilidad de qué medicamento tanto lo está tomando el paciente y de igual manera esté en el libro que yo normalmente se llama el libro del cuidador, o cuaderno cuidador, que mantenga la misma información. Y con eso teníamos una trazabilidad que está prescrito, que se le está dando, que se le está administrando y que el médico está conciliando que ese medicamento, pues, él, en su evaluación diaria, considera que debería tenerlo, que quizás no está en nuestro apetito institucional, y así manejamos un poco, y él también maneja si hay discrepancias o no, dentro de considerarlo esto, pero ujú, esta actividad, ¿no? Esta evaluación netamente clínica en beneficio, y no porque quiera el paciente, sino porque le va a ser beneficioso en su problema de salud, lo valora el paciente. Pues ahorita
Pues en el cambio, lo único que necesitamos están los procedimientos, ahora en la actividad práctica que lo hagan, ¿no? Para poder, ¿por qué? Porque antes el medicamento al no tenerlo, al estar en el limbo, por decir, no estar en un lugar para garantizar, no podíamos saber interacciones, no se podía ver si realmente qué, qué condición se daba con algunos que no se habían incorporado en su momento. Pues ahora ya los tenemos, ya se puede un poquito, ahora a ver, ir darle seguimiento a que esas actividades, si bien los procesos, los procedimientos pueden estar, pues que hay que garantizar que se están cumpliendo. No ha sido, no ha sido fácil, pero creo que se está logrando entender por los estándares necesarios, ¿no? Más que todo al paciente ambulatorio, que es bastante, un poquito más complicado y difícil que uno, al paciente de unidad domiciliaria, que un ambulatorio o un hospitalizado, ¿no? Ujú. Y en el caso de este tipo de pacientes, ¿quiénes son los encargados de ir a darle esa revisión? En este caso, van cada cierto tiempo el médico y enfermería, más que todo con el tema de, digamos, de dónde se dan los lineamientos, si el farmacéutico es quien capacita tanto a la parte médica como a la parte de enfermería, justamente porque ellas hacen la educación al paciente, ¿no? A ver, cuánto tiene la estabilidad de un medicamento una vez abierto, dónde son los centros de acopio donde tienen que eliminarlos, si son psicotrópicos, cómo deben eliminarlos, desecharlo, las distintas formas farmacéuticas una vez abiertas, cuánto tiempo van a durar, ¿no? Las jeringas precargadas que se les deja o que ellos también dentro de la educación se les dice para que lo puedan empezar cómo lo van a hacer, pero esa capacitación, esa formación lo da el farmacéutico, ¿no? Y la información por parte del médico, enfermería que van en el campo directamente a trabajar, es quien nos dan todos esos lineamientos, ¿no? Yo hace un par de semanas justamente fui quien di la capacitación a toda la parte médica, ¿no? Con tema de estas condiciones, porque ellos, como ellos son los que dan el seguimiento y los que están en la visita, pues ellos tienen que un poco garantizar, ¿no? Bajo la información que se da, bajo la capacitación, pues un poco medir es que los pacientes están cumpliendo. Y para eso también tienen una lista de checklist que un poco van valorando si cada una de las cosas que ellos han dado o que ellos han orientado, y no solamente con la parte del medicamento, sino con las órdenes médicas, las condiciones que hay que ver con los pacientes, los cuidados, si todo esto está dentro, ¿no? Pero claro, no hay la posibilidad que vaya un farmacéutico a acompañarlos, pero sí hay la formación, ¿no? Que abarca dentro de las actividades para que el medicamento sea garantizado de forma correcta en todos los tres aspectos, dispensar, percibir o administrar, pues si lo va, le da ese soporte, lo hace el farmacéutico. Yo, particularmente, dentro de de mis actividades, está justamente dar estas capacitaciones en beneficio prácticamente de los pacientes, en este caso de unidad domiciliaria. Pues es interesante ese proceso y más como acabas de mencionar, ¿no? Que le están dando seguimiento y hay una trazabilidad para ver si está funcionando y que otras cosas se le pueden cambiar. Hasta que no está en la marcha un proceso, te das cuenta de qué tan viable es o obviamente que se le puede ajustar. Y pues sí, la importancia del farmacéutico en capacitar al sector salud en ese tipo de situaciones, ¿no? El almacenamiento y todo lo demás. Y volviendo un poquito a la relación con el médico, viendo todo lo que tú haces, porque también estás como prácticamente como presidente de comités ya interinstitucional de tus hospitales y que un farmacéutico ya esté en un tipo de gestión, no sé qué suceda ya, ¿no? Porque la mayoría de este tipo de gestiones acá en algunos países de Latinoamérica lo maneja los médicos, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo viste eso de que tú estés, pues, en un puesto de ese tipo? Pues a mí, bueno, yo cuando ingresé particularmente a esta institución, yo creo que es una oportunidad, a ver, normalmente a veces el ser humano a veces suele estar en su zona de confort, ¿no? Y estar en su Ujú. zona de confort es bastante, relativamente está seguro de lo que estás haciendo, no te
no te generas preocupaciones, ¿no? Para mí porque esto fue un nuevo modelo que ya vamos a cumplir un poco más de 10 años, Ujú. el complejo desde que se creó, porque a la empresa se le dijo no solamente construye el hospital, sino construirlo y gestiona, ¿no? Bajo un modelo de receta electrónica que no, acá en Perú no al 100% en todo el hospital y en todas las actividades no se tienen, y me pareció bastante interesante participar en este nuevo proyecto y esta nueva oportunidad que se le daba al sistema de salud en esta asociación pública privada, ¿no? Entonces, al final, tuvimos una asesoría de una empresa española, de Acerta, que fue quien dio todos los lineamientos, o prácticamente quien embarcó un poco para mejorar los procesos y procedimientos que teníamos, y en ese camino un poco caí para un poco seguir aquello que como asesores brindan esas implementaciones, pero alguien tiene que darle seguimiento, ¿no? Y pues a ver, que trabajar con las direcciones médicas, con los médicos, hasta cierto punto creo que se logra tener una buena coordinación, porque al final, tanto ellos como mi persona, o como la parte de enfermería, pues nuestro único objetivo es el paciente, ¿no? Y en sí todos estamos encaminados y hacer lo mejor para él. Y en el camino a veces puede haber algunas diferencias, pero creo que esto es como un matrimonio, ¿no? Conversando, Ujú. todo se llega a un buen entendimiento, ¿no? Entonces creo que eso es al final, entendemos que cada uno no ve por la parte profesional, ¿no? Sino ve qué es la mejora que puede tener en el problema de salud en beneficio del paciente, ¿no? Y creo El que, bien a ver, común. Ujú. sí, y dentro de la actividad, pues vamos trabajando en conjunto. Y yo, pues, muy contento de las oportunidades que se dan y de las actividades que se brindan, ¿no? Para mejorar cada una de las actividades. Sí, pero 10 años ya de un proyecto, digo, ya es como que ya están del otro lado, ¿no? Aparte, ¿cuántas certificaciones mencionaste que tenían? ¿Tres? ¿No? A nivel de Mm. hospitales y complejos, atención primaria y hospitales tienen su segunda habilitación de JCI, ¿no? Y la unidad domiciliaria también está en esta semana que viene en su Ujú. reacreditación. Se llevan por Sí. la tercera. Ya es un logro, o sea, te digo, ya llevan un buen camino recorrido y qué bueno que les está funcionando, como bien acabas de mencionar, ¿no? Para el bien del paciente. Voy a hacer una pausa, a ver si hay alguna pregunta en Face, Karina, o alguna pregunta que desees hacerle a Rubino. No, hasta el momento estamos bastante atentos a lo que nos dice el colega. Muy interesante charla. Otro sistema, ¿verdad? Que no Sí. que, bueno, que para mí era desconocido, la verdad, pero está muy interesante, la verdad. Muy bien. Bueno, Rubino, ya lo acabas de mencionar, el trabajo en equipo es muy bueno. ¿Consideras tú o por qué consideras importante que el farmacéutico realice cursos o diplomados, sobre todo de gestión hospitalaria? Porque, bueno, no sé, en algunas escuelas es algo que no te enseñan en la licenciatura. Por lo regular, tú ya lo vas buscando, pero porque te enfrentas a un sistema donde dices, si estoy en un hospital, tengo que conocer gestión. Sí, algo bueno que ha habido un poco, acá todavía tenemos pues, no hay una malla curricular estandarizada. Cada universidad va orientándolo un poco a las necesidades se va dando en la globalización y en la sociedad. Y en algunas universidades que tienen pues, esa visión, sí van mejorando su malla curricular. Por ejemplo, yo cuando salí de la universidad, allá por hace más de 15 años, un poco más, 2010, ¿no? La verdad, poco de la parte hospitalaria, si tú me hablas de gestión, por lo menos ni de gestión ni parte hospitalaria, era casi poca o nada, porque te formaban para la industria, ¿no? Y todo lo que sé de la parte hospitalaria la he ido adquiriendo en posgrado, ¿no? Claro, los tiempos han cambiado,
la visión de los educadores y de las principales universidades también han visto la necesidad de ir cambiando las mallas curriculares. Pues aquellos que están preocupados en ir a la vanguardia de la necesidad del farmacéutico y la sociedad van adaptando sus mallas curriculares a esto. Yo creo que es necesario gestionar, y esto es yo creo que debe ocurrir en muchos países, ¿no? Ahora tenemos un problema, tanto de escoger los líderes y de que gestionen pues el medicamento, un punto muy vital para el paciente, ¿no? Lamentablemente no tenemos las principales, habrán, pero quizás pocos, tampoco puedo generalizar, pero creo que se necesita más capacidad de gestión, capacidad de ser eficientes, capacidad de gerenciar y liderar, ¿no? ¿Es necesario? Sí. Hay en algunas universidades que han ido orientando, porque hay algunos que tienen el curso de gestión farmacéutica, algunos de farmacia hospitalaria, pero Ujú, también hay diplomados que si tú quieres ir mejorando, si te gusta el tema de gestionar, porque al final la farmacia hospitalaria tienes que hacer gestión 360 en todas las áreas y en todos los departamentos, ¿no? Porque al final lo que quieren lograr es que el objetivo principal es un abastecimiento oportuno del suministro de ujú, medicamentos. Y para eso necesita tener una visión total. Necesita gestionar. Y cuando hablamos de gestión, no hablamos solamente de procesos, hablamos de gestionar la seguridad, de gestionar personas, de gestionar actividades. Y esto es simplemente, pues, tener las herramientas necesarias para hacer. Yo creo que es importante, ¿no? Es importante, yo creo que es la base principal, ¿no? Porque hasta para hacer la farmacia, la área clínica, también necesitas gestionar pacientes, necesitas procesos, ujú, protocolos, personas, situaciones, o sea, es necesario, es fundamental, ¿no? Y pues, a ver, necesitamos no solamente nosotros los profesionales como farmacéuticos, sino los principales líderes, ¿no? Que están en los sitios principales, ellos necesitamos que gestionen bien, porque muchas veces dependemos de factores externos para hacer una gestión interna, ¿no? Por ejemplo, las compras corporativas, puedes tener un buen farmacéutico gestor, pero muchas de esas compras vienen de una gestión externa, son factores externos que ujú, difícilmente vas a poder corregir, ¿no? Podrás aminorar, pero no corregirlas al 100%. Pues ahí tendrás justamente en esta gestión, pues tienes que ver pues, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas y utilizarla de la mejor forma para que puedas lograr un plan estratégico a corto, a mediano y a largo plazo, pues para lograr los objetivos que se ha trazado la farmacia o el servicio de farmacia. Yo creo que es necesario y primordial. definitivamente. Y más o menos te enlazaste con la pregunta que tenía a continuación. O sea, ¿qué habilidades, perdón, o cualidades debe tener un líder? Porque también nos han llegado personas de que, ah, es que yo ya hice es más, curso de liderazgo o curso de gestión, pero no es nomás decir, hice un curso. Tengo un papelito que me dice que me avala. ¿Tú qué consideras qué habilidades o cualidades debería tener un líder? De acuerdo a lo que tú has en tu experiencia. Bueno, a ver, primero que como decir, los diplomas, los papelitos, uno puede estar lleno de diplomas y lleno de papelitos, ¿no? Pero, a ver, esto no es directamente, no en todos, es directamente proporcional, no la cantidad, digamos, de cursos estos implica que eres el mejor, ¿no? A ver, eso debe ir en la mano en conjunto todo esto. Ahora, pues yo creo que, ahora si me dicen, un líder nace o se hace, que muchas veces hay esa pregunta se le va. La verdad que sí hay líderes que nacen, pero también hay líderes que se hacen. Esto es como todo. Si tú quieres hacer algo, si tú quieres llegar a una meta, pues claro, para el que nace será relativamente más fácil. Esto es como para el que sabe, para el que quiera bailar y el que tiene dotes para bailar. O el que quiere hacer un deporte, que tiene habilidades para el deporte, pero no quiere decir que alguien que se pueda poner con esfuerzo y dedicación lo logra hacer. Puede ser, sí nacen, pero también se hacen los líderes. Yo creo que un líder debe tener pues, la capacidad de comunicación efectiva, ¿no? Tiene que tener una gran inteligencia emocional, capacidad para delegar,
resolución, para ver los problemas, ¿no? Y una visión estratégica. Creo que son algunas, creo que habilidades que debe tener un líder, ¿no? Más que todo, trabajar en conjunto, ¿no? Y ver una visión, pues, completa o estratégica para los objetivos que tengan que ver una institución, una empresa, un hospital, ¿no? A donde tenga que presentar los servicios y a los objetivos que estén orientados a estos. Acabas de mencionar también dos puntos importantes. Inteligencia emocional, que es algo que ahorita es muy frágil, y te digo porque nos llegan muchachos de que, ay, no, ya me dio fue el doctor, ay, ya me dijo esto, ay, no sé, y ya, yo ya no voy a hacerlo. O sea, un sentimiento que dices tú, válgame la tristeza. Y la otra es delegar, porque, ah, yo sé, yo quiero hacer todo, o sea, tienes que saberlo hacer de alguna manera, ¿no? Pues hay veces delegar, porque a mí me ha costado un momento, en el afán de querer hacer las cosas bien, le digo, no, no lo va a hacer, pero tenemos que confiar en el equipo que tenemos que aprovechar, ver las competencias que tiene el equipo para ponerlo en áreas específicas donde pueden garantizar y donde puedan explotar, digamos, a nivel laboral, ¿no? Utilizar, pues, sistemas farmacéuticos hospitalarios, pero frente a la gestión, clínicos, en la parte de la visita, si tengo alguien que ve el tema de tecnologías, o sea, verlo donde puedan tener la mejor participación para que el servicio de la farmacia vaya, ¿no? Y con el tema de inteligencia emocional, pues sí, ¿no? Hay veces, yo voy a hacer una mea culpa, a veces cuesta un poco ser asertivos en decir las cosas, ¿no? Pero si estamos en ese proceso de mejor, si queremos mejorar como personas, pues la empatía, la asertividad, el trabajo de equipo es muy necesario, ¿no? A ver, si no trabajamos en ello, difícilmente vamos a poder corregirlo, ¿no? Porque a veces, a ver, el ser humano, ¿no? A veces una cosa es que te tropieces con la piedra y otra cosa es que te encariñes con ella, ¿no? Entonces tenemos que, en las debilidades que a veces nos cuesta saber en qué fallamos, para eso tenemos un círculo, un poco puede, porque si nosotros, a ver, podemos hacer un tema de conflicto de intereses, ¿no? Difícilmente voy a determinar mis errores, ¿no? Pero una vez identificados, trabajarlos, ¿no? Trabajarlos para, a ver, para ser un buen profesional y, ¿por qué no?, para ser una buena persona. Estamos en este mundo con un objetivo. Y si somos farmacéuticos, estamos orientados en la parte asistencial y en un objetivo principal, que siempre lo digo, pues todo debe girar alrededor del paciente, que es nuestro principal objetivo, ¿no? Para ellos. Sí. Así como anécdota, yo también era como muy, no tenía esa inteligencia, o todo lo otro más a pecho, y no sé si te ha tocado leer un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y ya con ese más o menos de que no te tomes nada personal, que es mejor tu esfuerzo y todo el show, entonces como que ya más o menos te vas dando también un coco wash para poder entender, ¿no? Porque tienes también, como acabas de mencionar, utilizar la empatía con los demás, que no llenen en a lo mejor en tu mismo canal en este momento, etcétera, y saber identificar también las competencias de tu personal para ponerlo en lugares claves. Y si en realidad no funciona de alguna manera, pues capacitarlo, ¿no? Porque tampoco es como que lo eliminas de ahí, simplemente buscar lo mejor para el beneficio del paciente. En este punto que ustedes ya como país que ya tienen cierto desarrollados ciertos programas como este nuevo, que la verdad yo lo desconocía y te agradezco que nos hayas platicado. ¿Tú consideras que la profesión farmacéutica en tu país ya logró ese empoderamiento? No podría decir que se logró. Creo que vamos por un camino lento, pero seguro. Por ejemplo, aspectos que necesitamos empoderarnos y ejercer, porque la parte hospitalaria se ha visto un empeño, una dedicación de ser parte del equipo de salud, ¿no? De crear esa necesidad que mencionaba a un inicio, pero yo creo que hay muchas áreas que no debemos perder, que tenemos que esperar que hayan líderes, por ejemplo, en la parte, la farmacia comunitaria o la atención primaria. Y creo que necesitamos no solamente políticas, sino profesionales un poco que se dediquen a eso. Como le digo, no puedo decir que estamos bien, tampoco es que estamos mal,
Creo que vamos orientados a los objetivos, podríamos ir un poquito más rápido, ¿por qué no? Pero ese es un trabajo en conjunto, ¿no? Simplemente creo que vamos por un buen camino. Hay muchas deficiencias que a veces radican de la parte política, ¿no? Para tener aquellos lineamientos que nos ayuden un poco a tener las cosas, hacerlas de forma, digamos, con calidad y han habido buenos avances, quizás, como le digo, a veces han demorado, ¿no? Los comités de optimización de antimicrobianos, los PROA, las buenas prácticas de establecimientos farmacéuticos. A ver, que mucho, que pueden haber cosas en cada una de esas cosas, pero es bueno, siempre digo, ¿no? Ante los lineamientos que quizás no son los mejores, pero ya tenemos un inicio de querer hacer cosas correctas, ¿no? Y en ese camino, pues vamos, ¿no? Vamos, creo que encaminados. Yo eh, con las distintas sociedades, ¿no? Tanto de la farmacia de farmacovigilancia, de la hospitalaria, de la clínica, creo que estamos en una nueva perspectiva de trabajar en conjunto, ¿no? A ver, no hacemos nada yéndonos solos, ¿no? Yo creo que acá, independientemente de las distintas actividades y áreas que tengamos, creo que todos somos farmacéuticos y queremos lo mejor de la profesión, ¿no? Y estamos en esos nuevos cambios, ¿no? De trabajar en conjunto, prácticamente para evidenciar, ¿no? El empeño, la dedicación, el trabajo, ¿no? Que hacemos los farmacéuticos en todas las áreas, ¿no? Y que yo creo que en ese aspecto es un poco lo que te puedo comentar. Y en el caso que acabo de mencionar, por ejemplo, las asociaciones gremiales, colegio de químicos, COFE, no sé cómo le llamen, etcétera, etcétera, ¿tienen un apoyo importante a su profesión o como en algunas partes está la entidad, está el organismo, pero de alguna manera no es el apoyo a lo mejor que esperan los profesionales? A ver, va a depender mucho de las gestiones, ¿no? De qué gestión venga. A nivel del Estado, sí que necesitamos más apoyo, digamos, no solamente las sociedades, sino los mismos colegios, ¿no? Y los colegios, pues, los colegios farmacéuticos acá, ¿no? Dependiendo de las gestiones, pues se trata un poco de tener el apoyo. Sería bueno más que tener el apoyo del Estado, ¿no? Para que las instituciones un poco se empoderen, ayuden, mejoren, porque al final tenemos muchas cosas, por ejemplo, nosotros como sociedad quisiéramos hacer muchas cosas, pero los recursos las generamos nosotros mismos, ¿no? La sostenibilidad económica con los agremiados, con las capacitaciones, con todas estas, las generamos nosotros. No, no tenemos ningún apoyo, pues somos todos son instituciones sin fines de lucro, pero tenemos que hacer gastos si queremos Ujú, cuánto quisiéramos tener como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ¿no? Que claro, es un camino largo, pero se necesita trabajar y cada uno de los integrantes de las distintas sociedades pues dentro de su labor, de su trabajo habitual que hacen, pues es un tiempo adicional que le quita tanto el trabajo y a la familia, un poco para dedicarse a esta sociedad. Yo creo que más se necesitaría el apoyo, un poco, yo creo que en todos los lugares de las instituciones del Estado, ¿no? Que deberían pues darnos un poco visibilidad, ¿no? Aporte, apoyo, porque al final somos instituciones que estamos creados en beneficio y objetivos que están siempre relacionados con el paciente. sí, yo creo que lo importante es eso, que como farmacéuticos siempre queremos, ¿no? Que todo lo demás o que todo el gremio esté capacitado. Y precisamente estaba platicando con un colega, le digo, a veces tiene uno casi casi paga para capacitarlos, porque como bien dices, no tienes todos los recursos, pero para que salga el curso que estás haciendo, el diplomado que estás haciendo algo, tienes que aportar. Y a veces sí es cansado y desgastante, pero te quedas con el buen sabor de boca que tú estás tratando de hacer algo con esa finalidad, ¿no? Para el paciente, por la empatía de que ese paciente pues puede ser alguno de nuestros familiares o nosotros mismos que podamos llegar ahí. Otro de tus trabajos es que eres docente. Ahí yo creo que apoya mucho el que estés en campo, ¿no? Porque ya transmites, aparte de la pasión, ya les puedes decir cómo es afuera en realidad. A ver, la docencia lo he tenido, yo creo que es un complemento dentro de mi profesión.
yo pues, soy farmacéutico, me gusta mi profesión, me siento bien con lo que hago. Creo que ese complemento, ¿no? Es un poco la docencia. A ver, para todo docente, no solamente para el que está Ujú, relacionado con farmacia, hay una carga bastante importante en formar nuevos prospectos, ¿no? Que deban manejar, deban tener pues, las habilidades de manejar las distintas situaciones en las distintas áreas o servicios, ¿no? Y creo que a mí siempre me ha gustado como complemento, quizás no, porque hay gente que le gusta al 100% y tienen tiempo completo en la docencia y si les gusta y están muy satisfechos, muy bien. A mí es un complemento formar, ¿no? He formado desde muchos técnicos, después este pregrado y ahora este posgrado. Creo que ayudarlos, ¿no? Crear generaciones que se vean vinculados con la especialidad, más que por tener, a ver, que es bueno que quizás porque puedan ganar más, tener más oportunidades, pero involucrarse en que tú escoges una especialidad por dar algún beneficio positivo a la sociedad y a la farmacia y a la institución, ¿no? Y justamente mejorar gestiones, ¿no? Procesos, procedimientos, tareas, personas, ¿no? Y es importante, pues, yo creo que, como lo he dicho, ¿no? En la parte de docencia, pues tener, y el docente igual es por vocación, hay que tener paciencia, hay que tener esfuerzo, dedicación y tiempo hasta para hacer un examen con mucho cariño, aunque se jalen, pero uno lo hace con bastante involucrado al tema y a lo que puede ser necesario. Y más que una buena nota final, yo como docente, más que una nota es la capacidad que tiene dentro de su formación en ser resolutivo, porque la nota es un indicador, ahora con la virtualidad, que, a ver, con tanta IA puede ayudarlos, pero me importa bastante las decisiones que toma, los resolutivos que son, cómo ante un problema pueden presentar tres soluciones y es lo que les digo a ellos. Ustedes se están formando al final para dar soluciones a cualquier tipo de situación, a ver dónde están las fallas o los puntos de quiebre en los distintos procesos y irlos mejorando, ¿no? Creo que es un trabajo para todos, o sea, también para todos los docentes, porque, a ver, tenemos una carga social de formar pues nuevos líderes, buenos profesionales, ¿no? Si yo he sido docente es porque he tenido muy buenas referencias, he tenido muy buenos docentes que me han servido de inspiración y a raíz de eso pues trato de ser en lo que se pueda, pues también hacerlo mejor como docente, porque al final ellos van a estar en una parte hospitalaria, pues desenvolviéndose y algún día, pues, así como cuando me dicen, oye, ¿quién te enseñó? Me enseñó tal, ¿quién te enseñó? Pues algún día dirá mi nombre, que en teoría, pues le habrá ayudado de una otra forma, para la redundancia en su formación académica, más que todo en ser resolutivos. sí, y como dices tú, a aprovechar las nuevas tecnologías, aunque la IA pues también tienen que tener ese discernimiento y no confiar al 100%, ¿no? Porque te ponen lo que encuentran, ¿no? Eh, Karina, hacemos otra pausa a ver si hay otra pregunta. Ya estamos a Sí, hay punto de cerrar. Adelante, un par de comentarios. preguntas. ¿Mm? Bueno, aquí en Facebook dice, ¿el farmacéutico valida las recetas prescritas? Y sobre la validación de las hojas terapéuticas también. También dejan unos comentarios. Interesante entrevista y muchas gracias por la entrevista. Saludos desde Cuba. Perfecto. Bueno, saludos a todos los colegas de los distintos países que estén en esta charla bastante interesante. Sobre las validaciones, un poco te voy a hablar desde la parte laboral donde yo estoy y cómo se ha abordado este punto, ¿no? Justamente la JCI, dentro de sus estándares de seguridad, nos permiten o nos dicen en uno de los estándares, nos exigen que la validación en la parte hospitalaria sea al 100%, ¿no? Por ende, al ser un elemento, un estándar medible
y que involucra pues, un puntaje para poder garantizar y acreditar, en nuestro caso tenemos, ¿no? La tarea de validar las recetas al 100%, ¿no? Ahora, esto ha ayudado un poco, en el caso de nosotros no está normado que el farmacéutico pues escriba en la historia clínica o en el diario clínico electrónico, pero a la necesidad de tener una evidencia de la intervención farmacéutica, pues en reunión con las direcciones técnicas, se ve conveniente porque se puede tener registro, el registro se pierde, al final buscarlo, engranarlo, sacar un indicador, entonces, a ver, ¿cómo se entera el médico después? ¿No? Entonces se decidió que el farmacéutico tenga la potestad de escribir en el diario clínico con su número de colegio, número de apellido completo y la intervención que es. Al estar en el diario clínico está en un documento legal, al final lo ve el médico y tomará la decisión, porque al final todos son sugerencias en beneficio del paciente, puede cambiar, modificar o la sugerencia que haya hecho el farmacéutico. Y esto queda en el diario clínico como evidencia de la actividad que se hace con cada una de las intervenciones, ¿no? Quizás ha ayudado, en nuestro caso en la institución, justamente esa exigencia de acreditar, esa exigencia de evidenciar de las actividades que se hagan, pues para no ser tanta burocracia en las actividades, un Excel esté en otro lado, simplemente que esté directo para que lo pueda ver el médico, ¿no? Ya a nivel de instituciones, se trata, sí, en su efecto, pues la gran mayoría de validaciones, de hacerlas de todas las prescripciones, más que todo en la parte hospitalaria, ¿no? Es en las que están, pues, de una otra forma, garantizando, un poco priorizando, porque quizás el déficit no tenemos todavía una normativa que diga cuánto número de camas según el servicio deben tener la cantidad de farmacéuticos adecuados, pues ellos también tienen que priorizar dónde tienen que validar y a quiénes tienen que hacer intervención. Pues esto ya irá dependiendo de la gestión, la organización, el número de farmacéuticos que tengan las distintas instituciones. Pero en su defecto, pues todas las instituciones hay una preocupación bastante en la parte hospitalaria, un poco de hacer estas acciones, intervenciones y de validar, pues en su efecto, el objetivo siempre va a ser que sea al 100%, aunque quizás por un tema a veces del número de profesionales se priorizará pues a quienes hay que hacer esta actividad, ¿no? Sí, que te lo permite la misma evaluación, ¿no? Porque a veces es lo mismo, las mismas prescripciones que ya quedó ahí evaluado y ya nomás se hace una revisión, siento yo, más rápida que irte ya con alguien que en realidad lo va a requerir. Fíjate que me llamó la atención de que el farmacéutico, claro que me imagino que lo hacen en consenso, no sé si en todo el país sea de esa forma, de que pueda escribir en el diario clínico, como tú le llamas. Porque, por ejemplo, en algunos hospitales aquí se quiso implementar algo así, porque por lo mismo, ¿no? Tienes que documentarlo. Y lo que vamos a decir, lo que está documentado a lo mejor, no documentado a lo mejor no se hace. Entonces, sí hubo problemas con el área médica porque sentían comprometido que si eso quedaba dentro de un expediente clínico, cualquiera podía verlo, o si había un deceso que fuera de alguna manera legal, que lo jalaran y que dijera, ah, es que aquí el farmacéutico te estaba diciendo que puede haber esto y tú no le hiciste caso. No sé si te digo, lo hacen con consenso. Acá, o sea, sí se vio la parte, lo que pasa era que se ponía en un apartado específico donde nomás el médico podía verlo, o sea, no cualquiera podía agarrar el expediente clínico. No, nunca tuvieron ese problema o todo se desarrolló de manera muy cordial. Como les digo, nunca ha sido, los cambios nunca son cordiales. Esto no está normado en el país. Esto nace, como les decía, a raíz de una exigencia que te pide JCI, ¿no? Ujú, Entonces, para coberturar la exigencia, y hay una regla básica, aquello que no se registra nunca ocurrió. ujú, Entonces, vieron la forma, a ver, hay que ser eficientes y prácticos para las actividades. Claro, en un momento hay que ser, no hay veces, hay que tener tinos y asertivos también para escribir las ujú, intervenciones farmacéuticas. Claro, en un inicio ponen, oye, deberías cambiar, pues,
médico, ¿y cómo vas a poner eso, no? Entonces, Ujú, las formas han ido cambiando. Obvio que cada intervención que haga, no, en algún momento hubo eso que me mencionan, ¿no? Pero a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Que puedes hacer algo malo y nadie lo va a ver y esto puede ser perjudicial para el paciente? ujú, Justamente JCI te pide que tengas el 100% para que no ocurra eso. Entonces, a raíz de eso, se fueron mejorando la forma, más que el fondo, la forma como se generan las intervenciones. Ahora, vuelvo a repetir, como todo cambio, esto se ha ido haciendo, implementando actividades donde las tecnologías de la información puedan ayudar. Antes, en un inicio, manejábamos como una intervención interna, como un chat interno ujú, dentro de la historia clínica, pero hay veces no respondía, se quedaba. Entonces, a ver, ¿qué es lo más práctico? ¿Qué necesita? ¿Qué escriban? ¿Qué va a escribir? ujú. Lo que está, actividades que garanticen la seguridad del medicamento para el paciente. Pues ya está, se escribe y ya no tenemos tantos procedimientos para ser más prácticos, entendiendo que lo que escribe es en beneficio, garantizando que la medicación sea la más oportuna y correcta, y siempre irá como sugerencia, ¿no? Prioridades sobre farmacéuticos. También al Exacto. estar documentado y ser un acto legal, también cada cosa que interviene en teoría están bien orientadas a la actividad que van a hacer y a la pertinencia que van a ponerle a la sugerencia que van a hacer. No ha sido fácil en un inicio, pero como le digo, todo cambio no es fácil, pero a medida cuando van, poco a poco se va viviendo la necesidad, ¿no? Y el apoyo más que el polimalo, sino que estamos apoyándolo un poco para ver que todo vaya bien dentro de la mejoría del proceso de salud del paciente, pues ya lo tenemos relativamente instaurado en nuestro caso, como una actividad más del farmacéutico. Sí, yo creo que el cambio, como mencionas, es que todo lo nuevo da miedo, ¿no? Porque mientras no conoces, te pones bien aprensivo hasta que ya más o menos tienes el conocimiento. Y sí, es muy, muy importante ponerlos y ahí siempre como el farmacéutico, ¿no? Sugerencia, porque finalmente el que lleva la terapia o tiene la clínica como tal del paciente, pues es el médico. Ya para ir cerrando, danos una reflexión final, ¿con qué te quedarías de esta entrevista o qué nos puedes aportar así como, sobre todo esos nuevos farmacéuticos que estamos viendo que salen al campo, a todo lo que se han enfrentado, todos los que nos platicaste, ¿cuál sería tu mensaje final, por así decirlo? Mi mensaje final, a ver, vemos pacientes, ¿no? Y somos parte. Yo creo que falta un poco creérnoslas, lo importante y fundamental que somos para la sociedad. No es que somos más ni menos que alguien, creo que estamos a la par de trabajar en conjunto para que el único beneficiado sea el paciente, en las distintas actividades, en cualquier rubro que esté. Yo tenía un gerente que decía que trabajaba en el tema de suministro y decía, ¿no? A la final de la cadena de suministro hay un paciente, ¿no? Entonces, Así es. mi reflexión final es, a ver, seamos comprometidos con lo que hemos escogido, ser perseverantes, dedicados, ¿no? Y si hemos escogido ser farmacéuticos, pues a ver, cuando tú escojas y te gusta el trabajo, nunca lo sentirás como un trabajo. Sentirás actividades. Al final, a ver, yo me voy a descansar al final del día tranquilo y satisfecho con cada una de las cosas que hago, tanto en la ausencia como en la parte hospitalaria, ¿no? Entonces, a ver, creamos, somos pieza fundamental dentro de la sociedad, generemos la necesidad, porque el paciente en las distintas áreas nos necesitan, así como necesita un médico y una enfermera, también necesita un farmacéutico. Y nada, trabajemos duro porque creo que hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Y a ver, a veces esto lo digo es de broma, ¿no? A ver, dice, "Ay, no, pero quiero descansar". A ver, cuando nos vamos para la otra, vamos a descansar bastante, ¿no? Entonces tenemos que hacer cosas. La gente joven, a ver, estamos en una generación, como tú comentabas, ¿no? A veces cualquier cosa les afecta, ¿no? A ver, tenemos que ir inculcándolos, inculcándolos
Es, a las nuevas generaciones que el trabajo con esfuerzo y dedicación, todos se pueden lograr. Simplemente, y también trabajar en equipo. Pues yo creo que me voy con esa reflexión, ¿no? De trabajar duro en todo lo que nos hagamos, en todo lo que nos propongamos. Correcto, en lo que nos gusta. Muchísimas gracias. Y antes ya de despedirme de ti y de los que nos están escuchando, quiero aprovechar, si me permiten, este espacio para felicitar a nombre de OFIL México a la doctora Karina Sánchez, quien ha sido reconocida con el Premio de la Docencia 2025. Es una distinción a su excelente e imparable labor como docente de la carrera de QFB en la Universidad Autónoma Metropolitana. Felicidades, Karina. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, pero lo hacemos en este foro para que quede aquí grabado también, con el permiso de nuestro ponente. Muchísimas Gracias. gracias, muchas gracias. Bueno, pues a nombre de Phil y de la Universidad Autónoma de Baja California, agradezco enormemente la charla que tuvimos con Rufino. Gracias, Rufino. Esperamos tenerte en alguna otra ocasión. Fue muy enriquecedora, fue otro panorama que no teníamos y yo creo que la supimos aprovechar. Agradezco también a todos los participantes, a los que están conectados aquí, a los que están por Facebook. Gracias. Karina, nuevamente te felicito. Gracias por siempre estar aquí acompañándonos. A Mauricio, que está en los controles, pues los espero nuevamente en el siguiente mes de la entrevista farmacéutica. Yo soy la doctora Silvia Salas. Me despido de ustedes, ya saben, farmacéutico forever y de corazón. Hasta pronto. Hasta luego. Luego, buenas noches. Abrazo y muchas gracias.